Buenos días para todos. A continuación vamos a estudiar sobre la Ley 2000 de 2019. Esta ley modificó la Ley 1801-2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y también modifica el Código de Infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones. Sin embargo, hasta la expedición de esta ley, la Ley 1801-2016 se conocía como el Código Nacional de Policía. Uno de los cambios más importantes de esta ley fue precisamente ese: cambiar la denominación de Código Nacional de Policía a Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Contiene 7 artículos. El artículo primero establece el objeto. El artículo segundo y el artículo tercero modifican artículos de la Ley 1801-2016. El artículo cuarto crea los famosos centros CAT o Centros para Atención de Drogadicción. El artículo 5 establece unas disposiciones con respecto a la interpretación de la norma. El artículo 6 establece lo que les dije al principio. Modifica la denominación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por lo tanto, a continuación vamos a estudiar un poco más al respecto, artículo por artículo. Entonces iniciamos por el artículo primero, que establece el objeto. La presente ley tiene como objeto establecer parámetros de vigilancia del consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores de edad, como entornos escolares y espacio público. Es decir, que el propósito principal de esta ley, o el objeto como así se denomina en el artículo, es establecer pautas y disposiciones sobre el consumo de sustancias psicoactivas en lugares habitualmente concurridos por menores de edad, como en colegios, centros educativos, entre otros. Y por esta razón, no solo modifica la Ley 1801-2016, sino que también el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098-2006. Seguimos con el artículo segundo. Este modifica el artículo 34 de la Ley 1801-2016, estableciendo lo siguiente: modifíquese el numeral 3 y los parágrafos 1 y 2, e incluyes el numeral 6 y 3 parágrafos nuevos al artículo 34 de la Ley 1801-2016, en los siguientes términos. Entonces, recordemos que el artículo 34 trata sobre los comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias, estableciendo unos comportamientos contrarios que son sujetos a medidas correctivas. Por lo tanto, modifica el numeral 3 del artículo 34 y establece que consumir bebidas alcohólicas, portar o consumir sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido por el alcalde y la reglamentación de la que habla el parágrafo 3 del presente artículo, constituye un comportamiento que afecta a la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias. De igual forma, incluye el numeral 6, estableciendo como otro de estos comportamientos que afectan la convivencia el de facilitar o distribuir sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal en el área circundante a las instituciones o centros educativos, de conformidad con el perímetro establecido por el alcalde y la reglamentación de la que habla el parágrafo 3 del presente artículo. Recordemos que también modifica los parágrafos 1 y 2, los cuales quedan de la siguiente forma. El parágrafo 1 queda así: los niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales anteriores serán objeto de las medidas dispuestas en la Ley 1098-2006 y demás normas vigentes en la materia. También procederá la medida de destrucción del bien cuando haya lugar. Acá es que cuando un menor sea sorprendido con una de estas sustancias en los alrededores de estos centros educativos, la autoridad de policía incluso puede destruir el bien encontrado, es decir, la sustancia, la dosis personal. En tanto, el parágrafo 2 queda de la siguiente forma: la persona mayor de edad que incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos internos de cada establecimiento educativo, ni de la responsabilidad penal que se genere bajo el título 8 del Código Penal. Entonces, si la persona comete el comportamiento estipulado en el numeral 3, será objeto de multa general tipo 4 y destrucción del bien. Recordemos que la multa la interpone el inspector de policía y la destrucción del bien sí puede ser llevada a cabo por la autoridad de policía o por el policía del cuadrante. Asimismo, el numeral 6 establece multa general tipo 4 y destrucción del bien. Es decir, que si una persona es sorprendida facilitando o destruyendo sustancias psicoactivas en el área circundante a las instituciones o centros educativos, puede ser objeto de la medida correctiva como multa general tipo 4 o destrucción del bien. Recordando que la multa general o las multas son impuestas por el inspector de policía y la destrucción del bien, de acuerdo con el artículo 209 y 210 de la Ley 1801-2016, los uniformados de la Policía Nacional pueden llevar a cabo la medida correctiva de destrucción del bien. Asimismo, este artículo segundo
incluyó 3 parágrafos nuevos, los cuales pues veíamos anteriormente que eran los comportamientos establecidos en el numeral 3 y 4 y los parágrafos 3 y 4. El parágrafo tercero establece que corresponderá a los alcaldes establecer los perímetros para la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos establecidos en el presente artículo. La delimitación debe ser clara y visible para los ciudadanos, informando el espacio restringido. En tanto, el parágrafo 4 establece que el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud definirán como mínimo semestralmente las sustancias psicoactivas que creen dependencia e impacten la salud, así como sus dosis mínimas permitidas. Seguimos con el artículo tercero. Este artículo modifica el artículo 140 de la Ley 1801/2016, estableciendo lo siguiente: modifíquese el parágrafo segundo y adiciónense 2 nuevos numerales y 3 parágrafos nuevos al artículo 114 de la Ley 1801/2016, en los siguientes términos. El artículo 140 trata sobre los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, y en primera medida, por medio de la Ley 2000 de 2019, se agregan 2 numerales a este artículo, los cuales son los siguientes. El numeral 3 establece como otro de los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público el consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos, además al interior de centros deportivos y en parques. También corresponderá a la alcaldía o consejo de administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en determinadas áreas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de propiedad horizontal de propiedades horizontales en los términos de la Ley 675/2001. Recordemos que la Ley 675/2001 es la ley de propiedad horizontal en Colombia. De igual forma agrega el numeral 14, el cual establece como otro de estos comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público el consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas de espacio público tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad. Es importante tener en cuenta que estas delimitaciones de las que se habla en esta ley son producto de una sentencia de la Corte Constitucional, y fue precisamente la sentencia C-253 de 2019. Esa sentencia había declarado inexequible algunos apartes de la Ley 1801/2016 porque precisamente se establecían prohibiciones de consumo de estupefacientes, pero no se delimitaba los lugares en los cuales la Policía Nacional podía llevar a cabo este control e incluso la distribución de esas sustancias. Por lo tanto, el Congreso de la República, impulsado por el Gobierno Nacional, generaron esta ley que ha permitido delimitar estas zonas y por lo tanto brindarle nuevas herramientas a la Policía Nacional. Ahora bien, este artículo tercero también incluye el parágrafo segundo, el cual establece que quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se genere bajo el título octavo del Código Penal. Entonces, como en esta ley se incluyeron nuevos numerales como fueron el numeral 13 y 14, también se incluyen medidas correctivas para las personas que sean sorprendidas ejecutando este comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público. Por lo tanto, si una persona es sorprendida cometiendo uno de los comportamientos señalados en los numerales 13 y 14, podrá ser objeto de las medidas correctivas como multa general tipo 4 y destrucción del bien. Continuamos con el artículo 4. Este artículo establece lo siguiente: créese dentro de los centros de atención en drogadicción, CAD, CAD, las salas de atención, tratamiento y rehabilitación integral para personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas a cargo de la Secretaría de Salud de cada municipio en coordinación con las entidades territoriales a nivel departamental, acorde a la disponibilidad presupuestal, estableciendo de igual forma un parágrafo que expresa que corresponderá al Consejo Nacional de Estupefacientes realizar un mapeo de las zonas y comportamientos de consumo con el fin de reglamentar el establecimiento y operación de las áreas de atención, tratamiento y rehabilitación integral para personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas en concordancia con la Ley 1566 de 2012. La Ley 1566 de 2012 es precisamente la que establece normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el Premio Nacional de Entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas. En tanto, el artículo 5 establece que esta ley no debe ser interpretada como una habilitación para aportar o tener sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas en el espacio público. En consecuencia, las autoridades deberán proceder a su incautación y destrucción conforme a los procedimientos legales reglamentarios. Y llegamos al artículo 6, el cual establece lo que les mencionaba al principio. La Ley 1801/2016 tendrá un artículo nuevo que diga: el título del Código Nacional de Policía y Convivencia quedará así.
por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y así en todos los artículos de esta ley en los que aparezca dicha expresión. Es decir que desde esta ley de 2019 se reemplazó la expresión Código Nacional de Policía y Convivencia por Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bueno, esto es todo por hoy. Terminamos. El artículo séptimo pues trata sobre la vigencia, no amerita abordarlo. Por lo tanto, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal y visiten la página www.forcupol.com.